a todos, a todas, a todos. Esperamos unos minutitos que están ingresando las últimas personas, o esperamos un cachito más, ya sabemos, nos extendimos un poquito, pero con todos los problemas de comunicación del día de hoy, entendemos que fue complejo quizás acceder al enlace, que quizás están guardados en algún mensaje WhatsApp. Así que esperamos un minutito más y ya damos comienzo a la clase. Así vamos a dar inicio a esta última clase magistral de la diplomatura en primera infancia, con un lujazo que nos vamos a dar, que tenemos la posibilidad y el enorme gusto de que Dora Barranco nos esté acompañando en este cierre de clases de la diplomatura. Como saben, esta clase va a quedar grabada en el canal de YouTube Pantalla Avellaneda, como todas las clases que tuvimos en la diplomatura, también lo van a poder encontrar en el canal de la Universidad Popular. Fue un día muy complejo para las comunicaciones, así que es probable que haya muchas personas que no se puedan conectar debido a los problemas que hubo con los servidores. Pero aquí estamos, llegando casi a la finalización de esta diplomatura. Queremos agradecerles para empezar la clase la presencia de Claudia Colazo, presidenta del Consejo Escolar, que nos está acompañando y que aparte no solo nos está acompañando, sino que es organizadora de esa propuesta de formación que comenzamos en el mes de junio. Está Diego Bartalota, que es presidente del Consejo de Economía Social y Popular de Avellaneda. También, si no me equivoco, las estoy viendo por ahí en los cuadritos de Zoom, algunas concejales de Avellaneda que también han participado de distintas clases y que hoy nos están acompañando en el cierre de las clases magistrales. Y como esta clase es especial, nos acompaña y va a dar inicio a este momento Magdalena Sierra, jefa de gabinete de la Municipalidad de Avellaneda, y sobre todo una compañera que nos apoya, que nos apoyó y que nos apoya en distintas iniciativas, y la diplomatura es una de esas iniciativas, así que tenemos el placer, el gusto y el agradecimiento de recibirla en esta clase de finalización, para darle la bienvenida a Dora y a todos y todas que estamos participando en este último encuentro. Bienvenida Magdalena y adelante. Bueno, gracias Jessy. Gracias Dora, gracias por compartir con nosotros esta última clase. La verdad que es un honor, es un gusto poder estar aquí, escucharte. La verdad que sí, esta es una diplomatura que la armamos con mucho amor. Por eso quiero agradecer a la Universidad de Barrios de Pie, porque con Diego Bartalota y demás compañeros y compañeras tratamos y trabajamos mucho para generar estos espacios de encuentro necesarios y que a los compañeros y compañeras les quede algo, poder trabajar en estas épocas de crisis tan difíciles. Trabajamos mucho en las herramientas en concreto, ¿sí? Y yo también quiero saludar, que está por ahí Claudia Colazo, mi querida compañera presidenta del Consejo Escolar, porque, bueno, un poco es que lo
lo vinimos trabajando esta diplomatura por una necesidad real y concreta, ¿sí? Nosotros hablamos mucho de tareas de cuidado, ¿sí? Hablamos de herramientas que tenemos que, digamos, dotar y trabajar con las compañeras, y hablamos también del rol del Estado en todo esto, ¿sí? Y acá un poco me detengo porque ustedes saben que, a ver, yo con el tema de las tareas de cuidado, por supuesto que adhiero y por supuesto que es algo que tenemos que trabajar para que sean compartidas, para que no recaiga como ha recaído históricamente en los hombros de las mujeres, ¿sí? Pero veíamos por un lado que, digamos, son espacios, y sobre todo los que se dedican a los primeros años, ¿sí? Donde necesitábamos más herramientas y que por ahí no están tan a la mano, ¿sí? Por eso es que la convocatoria, digamos, fue hecha y fue tan masiva la asistencia, porque lo estamos precisando, las compañeras lo precisan, no solo, digamos, en nuestros jardines de infantes municipales, maternales, que tenemos 16, pero Dora, te cuento, ¿no? Nosotros, a ver, con los jardines maternales, o los espacios de primera infancia, también trabajamos mucho porque realmente, digamos, esa cuestión de tarea compartida, de cuidado, el municipio también debe intervenir, más allá de las redes barriales. Nosotros empezamos en el municipio hace muchos años, ¿sí? Nuestros jardines maternales eran los que hay en muchos lados, que eran espacios donde alguna compañera abría su casa, ¿no? Para que sus vecinas pudieran dejar a sus hijos mientras o les salía un trabajo, o tenían que ir al médico, o tenían que hacer tanta cosa, ¿sí? Y cuando Jorge asumió de intendente allá por el 2009, empezamos a trabajar fuertemente porque decíamos, bueno, pero nosotros somos el Estado, entonces el Estado tiene que poner más todavía, ¿sí? Entonces, bueno, de a poco esos 11, ¿no, Claudi? Jardines maternales que teníamos en su momento, dijimos, bueno, vamos a dotarnos de un edificio propio, ¿sí? Donde donde estos niños puedan pasar parte de su vida y que sus padres puedan ir tranquilos a trabajar, a hacer otras cuestiones, y el Estado colabore enormemente en esta tarea de cuidado. Así también dijimos, bueno, más allá de la compañera a cargo, tiene que tener una directora, tiene que tener sus maestras, auxiliares, pero tenemos que formarlas y que se sigan formando. ¿Por qué? Porque más allá del amor, ¿sí? Nosotros necesitamos que nuestras compañeras también adquieran cosas para ellas que les sirva para otros trabajos, porque si no sería como muy mezquino, ¿no? Entonces, bueno, es lo que empezamos a trabajar. Hoy contamos con 16 jardines maternales, y la idea es equiparar el número a los jardines municipales que tenemos, que son 39, ¿sí? Y esto se hace con mucho sacrificio, pero es el sacrificio de un Estado que está convencido de dónde debe hacer la inversión, ¿sí? Y para nosotros la educación es fundamental, pero esa educación al lado de nuestro pueblo, ¿sí? Porque
es medio complicado lo que pasa con los jardines maternales, porque ahí hay mucha diferencia que se nos genera cuando al final tenés niños de primera y niños de segunda, según la cuna en que nazca, porque hoy por hoy los jardines maternales son jardines que casi todos son privados. Entonces, nosotros, la verdad, en Avellaneda queremos que todos los niños tengan las mismas posibilidades y que todas las mujeres también tengan las mismas posibilidades. Y sí, yo adhiero a las capacitaciones, adhiero a las charlas, pero por sobre todas las cosas adhiero a los hechos en concreto, ¿sí? Y es el Estado que si por un lado propicia feminismos populares, propicia que las mujeres puedan paulatinamente hacer lo que desean, tiene que ir acompañando ese proceso con los hechos. Y por eso, digamos, por un lado, los jardines maternales o los jardines de infantes municipales, una inversión pública en escuelas, aunque sean provinciales, el municipio invierte para que las escuelas provinciales sean las más lindas del país. Somos agrandados, Dori, ya sabes que en Avellaneda somos agrandados, pero me parece que son esos hechos en concreto y paralelamente trabajar mucho en los oficios para las mujeres, dotarlas de oficios. ¿Para qué? Porque si no, sin independencia económica podemos hablar muchísimo, pero si no, no tenemos nada. Y por último, te quiero contar que aunque no tenga mucho que ver con esta charla, para mí sí, ahora el 5 de octubre se cumple un año de la primer cuadrilla de albañilas que instrumentamos en Avellaneda, cuadrillas donde las mujeres en obra aprenden el oficio de la construcción, porque es fundamental que tengan un oficio, que puedan sentirse independientes, y ese es el primer paso como para cambiar y tener sociedades más justas. Así que, Dori, yo la verdad que te quiero mucho, te respeto un montón, y acá desde Avellaneda sabé que siempre vas a ser bien recibida porque, nada, sos un faro para todas nosotras. Así que bueno, te cedo la palabra y bueno, buena jornada. Ay, muchísimas gracias, Magdalena. Es un encanto estar aquí esta tardecita, en este encuentro que tiene un propósito tan extraordinario como es el de la capacitación, la formación, para atender el difícil esquema de la primera infancia, porque es un difícil esquema, porque es básico, y porque efectivamente se debe reconocer como un derecho fundamental. En muchísimos países esto se ha tornado obviamente muy obligatorio. Nosotros tenemos una cierta obligatoriedad a partir de, obviamente, los 4 años, pero en otros lugares hay sobre todo los países que tienen avanzadas, consolidadas las circunstancias de abastecimientos sociales, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, aquí creo que estamos en ese camino. Avellaneda es un enorme esfuerzo el de conseguir tantas pequeñas unidades de atención para la primera infancia, porque insisto que ahí hay una vertiente fundamental de sociabilidad que genera, es un contacto fundamental, que genera también unos principios de articulación societal. La niñez tiene esa exigencia de socialización fundamental. Y desde luego tiene la contraparte también de servir en esto que vos señalabas, Magdalena. Comienzo por acá, porque me parece que es fundamental, en políticas de cuidado, que se ha tornado tan central
en la fijación de los sentidos relacionados con cómo ir equiparando derechos para las mujeres, evidentemente la retaguardia de la atención es fundamental para la liberación de las mujeres como sujetos, como individuas que tienen autonomía. Esta es la verdad. Entonces, ¿por qué me entusiasma muchísimo eso de las albañilas? Alguna vez he recomendado a una querida gobernadora que debería ser esencial, ya que estamos hoy con una perspectiva de género atravesando todo y cualquier segmento de la política pública. ¿Por qué no ir siendo exigentes, sobre todo en materia de licitación de obra pública? Porque las empresas que se presentan tienen calidad más acentuada si son capaces de decir en un ítem voy a emplear tanto porcentaje de mujeres. Y las mujeres pueden hacer muchísimas tareas que tienen que ver con la obra pública, muchísimas, no solo estar en la oficina, en la retaguardia de la empresa, de ninguna manera. Y esa capacitación me parece formidable, porque no hay ninguna actividad humana, ninguna actividad humana que no pueda ser realizada por una mujer. Ni una. Voy a recordar algo que justamente estos días lo he estado evocando mucho, porque tiene muchísimo que ver con, bueno, con lo que ahora voy a desarrollar. Me pidieron del normal número 1, hace cosa de 2 meses, un poco más, 2 maestras muy, como imagino que es la docencia que está acompañándonos en este momento, con mucha conciencia, una conciencia crítica en la formación de esa niñez que está bajo su tutela, su dirección, su orientación. Bueno, se trataba justamente de ESI, una ESI para niñas, niños, niñas de 8, 9 años. Pero lo que a mí me pidieron era justamente que encarara la cuestión de los géneros, etcétera, etcétera. Situación más difícil que esa yo no encuentro. Imagínense, alguien que está acostumbrada, ¿no?, a una discursividad que se entiende bastante bien con, por lo menos de adolescentes para arriba nos animamos, ¿no? Ahora, niñes de 8 y 9 años, se imaginan, era todo un compromiso, y además hecho telemáticamente, a través de la plataforma, que no hay cómo hacer un acting demasiado atrayente para esas niñas. Pero resultó, le dimos vuelta, cómo iba a comenzar, qué sé yo, Finalmente comencé preguntando, a ver, ¿qué dirían? ¿Qué diría en general las personas acerca de una niña, más o menos de la edad de ustedes, que dice, yo quiero ser astronauta? ¿Cómo se pone en general la cara de la gente cuando una niña dice, quiero ser astronauta? Y cuando un niño, un varón, dice, y yo quiero cuidar a la gente, como cuida, hay como y una niña, Sabina, levanta inmediatamente la manito, no estaba, en el aula había una suerte de copresencia, había un aforo pequeñísimo, y el resto estaba obviamente conectado por plataforma. Y en la niña, yo le vi que se llamaba Sabina, levanta la manito. Entonces ahí le digo, sí, Sabina, y me dice, yo quiero ser astronauta, y voy a ser la primera mujer que llegue a Marte. De ahí se me ha ocurrido decir que las mujeres no vamos a parar hasta llegar a Marte, esto es evidente, porque es ahí el recado precioso y de síntesis que encontró esta criaturita de 8 años, y vean ustedes la perspicacia que está. Obviamente tiene que ver muchísimo con los contextos de gran cambio que ha habido, tenemos una vorágine de cambio, y ahí quiero decir algo que tiene que ver con el final, pero voy inmediatamente al foco que sobre lo que me han invitado a hablar. Miren, la Argentina en este momento, a pesar de todos los pesares, a pesar de todos los huracanes y los temblores de tierra que hemos tenido, es el país que está ubicado en este momento en la cuota más alta de consideración acerca de sus políticas generalizadas. Porque hay una serie de atribuciones legales que hemos ganado, no solamente las mujeres, sino la diversidad sexogenérica en nuestro país,
que no se compadece con la situación en este momento del resto de los países. Por ejemplo, comencemos por, en medio de la tormenta de la pandemia, hemos alcanzado la ley que legaliza el aborto en este país, y que le da capacidad decisoria a las mujeres, a las personas gestantes, de una manera, con una técnica legislativa que se conmemora. Es la mejor técnica legislativa. No sé si hay gente de Uruguay, y no es para competir con mi queridísimo Uruguay, sino que en este momento esta legislación tiene elementos técnicamente mejores. Cada ley evidentemente se perfecciona. Habida cuenta, son muy pocos los países de América Latina que han conseguido una ley de aborto. En este momento México, a raíz de la decisión del Tribunal Superior de Justicia, va a despenalizarse el aborto. Por lo tanto, tiene que haber, México es un país completamente federal, pero federal en de veras, como dicen, ¿no? Cada estado tiene su propio código penal, para que ustedes tengan idea, cómo es. O sea, lo que es un delito en Aguascalientes puede no ser un delito en Oaxaca. En fin, entonces, yendo al fondo ahora de la cuestión, sí, perdón, 3 cositas más quiero decir respecto del estatuto que hemos ganado en este momento. 2, el cupo, hace unos meses tenemos ley con el cupo trans. Todo el Estado argentino se compromete a una cuota de admisibilidad para las personas trans. Esto es fantástico. La otra cuestión, hemos conseguido una disposición registral respecto de órdenes no binarias para identificarnos. Esto es también un paso de elemental reconocimiento, de alargamiento de la ciudadanía, que las personas se van a localizar binariamente si no lo desean. Y en fin, y creo que tenemos 2 cuestiones más que me parece que son fundamentales: la disposición de ANSES respecto de 1 año de servicios por hijo, y cuando se trata de adopción se suman 2, y bueno, y ahora esperemos que el gran programa Te Sumo, que está ahí andando, con alguna dificultad, pero bueno, tiene medidas de acción positiva para las empresas que en realidad emplean mujeres. Hay un acierto de mejor reconocimiento como mecanismo fiscal, etcétera, etcétera, si se emplean más mujeres. Y ahora sí me voy a ocupar rápidamente de la historia del feminismo. El feminismo surgió en unas circunstancias muy dramáticas para la vida de todas las mujeres. El siglo XIX fue un siglo de retrocesos para las mujeres. El advenimiento notable de la Revolución Francesa, la extraordinaria promesa de libertad, igualdad y fraternidad, recordarán ustedes, luego tomó la expresión bien conocida del Estado moderno, el Estado jurídico moderno, que es un Estado, en todo caso, de corte liberal, de reconocimiento de los 3 poderes, y de reconocimiento de las individuaciones, de los individuos. Pero en todo ese proyecto quedó completamente, no solo congelado, sino retrocedido, justamente, nada menos que la condición femenina. La condición femenina pierde. Es cierto que en el tumulto de la Revolución Francesa, una famosa militante que se anima con otras, Olympe de Gouges, la deben haber nombrado, se produce en 1791 la primera Declaración de Derechos del Ciudadano, y ahí nomás ella hace una buena réplica con la Declaración de los Derechos de la Ciudadana. Es notable. Bueno, Olympe de Gouges no era la única, había varias, pero efectivamente crece un temor, un temblor respecto de la condición de posibilidad de más poder de las mujeres, vaya a saber. Lo cierto es que el Estado moderno, que es un Estado burgués, porque ahí, bueno, surge una nueva clase social, la burguesía, que es en general reconocida por ser dueño de los medios de producción, etcétera, no me quiero perder mucho en esto, pero lo que quiero decir que en el espíritu de la clase burguesa, las mujeres debían estar en sus casas.
hay una división tajante, absolutamente tajante. Mujeres son de naturaleza procreativa y a quedarse en el hogar. Varones son de naturaleza absolutamente creativa y están hechos para las grandes líderes del poder político y de todos los poderes, científico y demás. Por lo tanto, van a avanzar los derechos de los varones, probablemente. Los varones no van a votar de un día para el otro, como ha prometido ese gran cimbronazo, pero va a haber crecientemente estado de ciudadanía de los varones, mientras las mujeres retroceden en derechos, pierden derechos, y pierden en todos los países derechos. Entonces es muy consternador lo que ocurre, hay pérdida de derechos. Miren, en el área anglosajona, los bienes de ellas eran bienes de él, inmediatamente. En nuestra área, los bienes de ella, por cierto que hubo que reparar en el medio con una construcción tremenda, porque todo esto que decimos se traduce en un reforzamiento enorme del sistema patriarcal. Un reforzamiento enorme del sistema patriarcal. ¿Y cómo queda esto? ¿Cómo se percibe, además de todas estas cuestiones que narramos, las mujeres sujetadas en el hogar, haciendo los deberes maternos, y cuidando, y protegiendo, etcétera, etcétera? Esa es su obligación y su deber, mientras los varones dominan los poderes políticos, científicos, en gran medida ciertas potestades de la cultura, más allá de ciertas rupturas que también hay que contar. En fin, estamos frente a una situación de tal resquebrajamiento de la condición femenina que está además marcada por el propio Código Civil. El Código Civil de Bonaparte es de 1804. No era el primer código que había, pero 1804, y determina ese código, que es copiado luego por todas las naciones emergentes de América Latina, casi todas están inspiradas en el Código Napoleónico, determina la inferioridad jurídica de las mujeres. Las mujeres son menos consideradas que la niñez. Cuando decimos esto da un cierto susto, sí, porque un niño, una niña, un niñe, puede tener un tutor, pero de vez en cuando puede tener franquías, depende. Pero la mujer casada no podía, entiéndase bien lo que decimos con inferioridad jurídica. La mujer casada no podía educarse, no podía trabajar, no podía hacer actividad económica ninguna, no podía ir a los tribunales sin el consentimiento del marido. Si eso no se llama sometimiento patriarcal, ¿a qué le vamos a llamar sometimiento patriarcal? Por lo tanto, viene una gran insurgencia, primera insurgencia. Olympe de Gouges fue una protofeminista, pero pobre fue guillotinada. Ahí en los días del terror, la pobre Olympe de Gouges, que era muy peligrosa evidentemente, fue a la guillotina. Ella y algunas mujeres más. Entonces, miren, ahí hay otra cuestión que les quiero contar rápidamente, y que se está sobre otro gran cimbronazo importante, que es la petición del fin de la esclavitud, porque la esclavitud había sido abolida por la Revolución Francesa en términos. La esclavitud sigue siendo un elemento ominoso, espantoso, bueno, y ahí se interponen obviamente una cierta percepción económica de que ya es antieconómico tener esclavos, y también hay un sentimiento pietista, etcétera, etcétera, y quiero decirles que las mujeres comienzan a verse idénticas a la población esclava. Por eso no debe sorprender que gran parte del movimiento por abolir la esclavitud tuviera a muchas mujeres. Mujeres que en ese camino de abolición de la esclavitud también comprendieron su propia esclavitud. De modo que emerge hacia 1848 la primera gran reunión feminista en Estados Unidos, en una capilla metodista, Seneca Falls. Pueden ustedes ver todavía ese primer documento que todavía llama la atención, muy encima de reivindicaciones emancipatorias, del reconocimiento de la condición femenina
En esa asamblea hubo muchos varones también, ¿eh? No hubo solo mujeres, hubo el 30% de varones. Porque en aquella época ese sentimiento reivindicativo también podía ocupar el alma de algunos varones que se daban cuenta de la situación de sometimiento horrible. Y sobre todo en esta mezcla antiabolicionismo y pro-emancipación de las mujeres también. Entonces podríamos decir que hay parejas feministas. Si se analiza quiénes firman esa primera declaración de sentimientos de Seneca Falls, 1848, van a encontrar ustedes allí muchas docentes, mucha mujer que trabaja en la docencia. Entonces hay también una relación que quisiera situar. Gran parte de los primeros bastiones feministas eran mujeres que se dedicaban a la docencia, que eran profesoras, o que les gustaba enseñar, o que habían tenido, eso es verdad, habían tenido la posibilidad de una educación un poco más, ¿cómo diré?, más afiatada. Algunas familias se preocupaban. En realidad el privilegio de la educación lo tenían los varones. Y así ocurrió durante casi todo el siglo XIX. Las mujeres no podían ir a la universidad. Lentamente comenzaron a abrirse algunos institutos universitarios para las mujeres. Por ejemplo, justamente es lo que ocurrió en la región este norteamericana. Hacia la década de 1830 admitían a algunas mujeres. Pero da mucha consternación porque las mujeres, a lo largo de los tiempos, una que otra podía haber llegado a la universidad. Inclusive hay una famosa figura que actúa en la Universidad de Bolonia en el siglo XV. Y ahora nos encontramos en el siglo XIX con restricciones tremendas para que las mujeres vayan a la universidad. De hecho, las primeras mujeres que van a la universidad, quiero comunicarles esto, en general fueron admitidas en medicina. ¿Y por qué en medicina? Y porque tenía una cierta consagración en términos de cuidado, que era sucedánea a su condición femenina. Eso le daba bien. Eso no quiere decir que podían hacer todas las cuestiones de medicina. En general, las médicas fueron ¿a dónde? Al área de gineco, o pediatría, cuando se inventa pediatría, que es todavía una situación más tardía. Pero no me quiero perder de decirle que por eso, y ahí vengo a la Argentina, nuestra primera egresada es Cecilia Grierson, una de las primeras feministas, y ahí me coloco acá. El feminismo llega a nuestras playas a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, de la mano, obviamente, quiero decirles, de aquellas mujeres que habían tenido una posibilidad de tener una educación. Muchas eran de esas primeras feministas, insisto, eran profesoras, maestras, habían hecho el magisterio, etc. Y también desde el punto de vista ideológico, tenían una relación muy ligada a nuestro primer socialismo. El Partido Socialista nace en la Argentina en 1896. Y como el Partido Socialista, o como se decía internacionalmente, la socialdemocracia, así se llamaba el partido en general en el mundo, fue la primera fuerza en el mundo que propuso el voto de las mujeres. Entonces ahí me gustaría pararme y decirles que esas primeras feministas en Argentina, como las feministas que habían ido desarrollándose durante el siglo XIX, perdón, les quiero decir que feminismo fue un concepto que se acuñó a fines del siglo XIX, gracias a una gran militante francesa, que tomó el término, paso de largo en qué circunstancia. Pero ahí, a partir del fin de la última década del siglo XIX, esas concentraciones, muchas de ellas habidas en París, de reuniones de mujeres reclamando por derechos, se los llamó congresos feministas. Comenzó a ponerse el concepto de feminismo. Bueno, vengo a la Argentina y les digo que no es de extrañar que las primeras feministas en Argentina adhirieran al Partido Socialista, es decir, muchas socialistas se convirtieron al feminismo. Por ahí no todas, pero la enorme leva de militantes feministas
el partido feminista se extendió bastante a inicios del siglo XX, probablemente si hubiera habido elecciones en la ciudad de Buenos Aires en aquella época, decimos que podía inclusive haber tenido un impacto importante, y ahí quiero contarles que efectivamente la primera publicación feminista aparece en La Plata, en 1901-1902, con una gran figura, María Abela Ramírez, que era de origen uruguayo y que había ido a vivir a La Plata. Entonces, y María Abela Ramírez también tenía una vocación ideológica que la hacía. Ustedes saben que el Partido Socialista tenía como fuerte adversario la Iglesia Católica, etc. Y un segmento importante de las primeras feministas también se llamaban libre pensadores, no querían saber nada con adherir a la confesionalidad religiosa, etc. Ustedes pueden imaginar cómo era la Iglesia Católica en aquel periodo de inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, las primeras feministas en Argentina eran docentes en su mayoría, algunas venían de los sectores trabajadores. Carolina Musilli, por ejemplo, era una muchacha que venía de la clase trabajadora, socialista ella. Y también muchas eran adherentes al socialismo. Las que no eran adherentes tenían una formulación de libre pensadoras, esto es sin ninguna atadura confesional, religiosa. El libre pensamiento es una forma de racionalidad que está enfrentada a la racionalidad religiosa. En suma, tenemos un primer congreso en 1910, no es un congreso feminista, pero es un primer congreso de mujeres, fue uno de los primeros congresos de mujeres en América Latina. En todos los países de América Latina va incorporándose un cauce feminista. Hace poco he publicado un libro que se llama Los feminismos en América Latina, y también en muchos lugares se da la misma consecuencia, salvo, por ejemplo, la idea que no debe abandonarse, de que si bien eran mujeres de clase media, un poco acomodadas, no debe dejar de pensarse que en algunos lugares, también en Argentina, se incorporaron mujeres de las clases trabajadoras menos. En el caso de El Salvador hubo una gran feminista que era de origen indígena, y en algunos lugares, un poco más adelante, hubo mujeres afrodescendientes, no eran solamente de raza blanca, por así decirlo, sino que en algunos lugares de América Latina se incorporaron de manera temprana también mujeres de otros grupos étnicos. Voy más rápido. La primera, quiero decirles que ¿cuál era la procura de derechos en aquel momento? Voy a sintetizarla rápidamente. La procura de derechos en aquel momento era justamente superar la atrocidad del Código Civil que las declaraba relativas incapaces, inferiores jurídicamente. Esto es, el primer reclamo, modificar el Código Civil, de modo que hacerlas jurídicamente iguales a los varones. 2. La segunda gran procura de estas primeras feministas era el voto. La tercera gran procura de estas feministas, la educación. La educación. Entonces vamos a encontrar gran cantidad de repertorios pro educación de las mujeres. Voy a ir más rápido, voy a decirles que en los años 20 el feminismo se empinó mucho. Voy a reconocer otras mujeres, he nombrado María Abela Ramírez, Julieta Lanteri, fue una gran feminista de la primera hora, y luego dije Cecilia Grierson, que fue nuestra primera médica. Casi todas las primeras universitarias se tornaron feministas. Voy a recordar a Elvira Rawson, de Delepiane, que fue una importantísima feminista, y ya he dicho Carolina Musilli, que fue una figura muy interesante, que tenía inscripción socialista y venía de una clase bien
era clase trabajadora, Carolina, muere muy joven ella. En los años 20 ese feminismo se irradia mucho, se incorporan inclusive algunas mujeres de los sectores de clase alta, procurando el voto. Y la primera gran reforma que tuvimos en nuestro país fue en 1926. Ahí se modifica el Código Civil, se retiran aquellas circunstancias tan odiosas, queda una sola hebra pendiente que se va a resolver recién en 1968. Y esa hebra de sometimiento que había quedado en el Código Civil era que los bienes propios de las mujeres eran gerenciados por los señores cónyuges. Y aunque estuvieran separados, si ella, al bien propio, no al bien que habían construido durante el matrimonio, los bienes que ella había heredado, el gerente de esos bienes era el marido. Y para que ella pudiera venderlos, debía contar con la firma del marido. Por ahí hay gente que se recuerda de esto. Y eso fue definitivamente resuelto gracias, en un momento muy particular de la Argentina, 1968, dictadura de Onganía, una dictadura, pero el ministro de Onganía, obviamente con un tino de quiénes eran las propietarias, no eran las muchachas trabajadoras, ¿no? Ellas tenían muy poca propiedad, no eran las mujeres de las clases populares. Entonces, Borda, con un tino de, sobre todo, gran identificación con las mujeres de su clase, determinó el último fin, la última hebra que quedaba. A partir de 1968 ya no fue necesario que los varones autorizaran, tenían que ir a la escribanía, imagínense, autorizar la venta de un bien que nos correspondía. En el medio queda la historia extraordinaria de la obtención del voto. En 1932 se pierde la posibilidad del voto. Consigue el voto femenino la mitad de, obviamente, la mitad del Congreso, la Cámara de Diputados. Pero nunca, 1932, nunca fue tratado en el Senado. Ahí no se abrió el expediente del voto de las mujeres. Hubo que esperar en 1946, cuando los partidos políticos se presentaron a la contienda electoral, quiero decir que la fuerza que llevaba la fórmula Perón-Quijano, entre otras fuerzas, prometió el voto a las mujeres. Y gana. Esa fórmula, ustedes saben, febrero de 1946 son las elecciones, demora bastante en saberse, rotundo triunfo de Perón, que ya había tenido, bueno, toda una consecuente tarea en la Secretaría de Trabajo y Previsión, etcétera, etcétera, en el medio, ya saben ustedes la historia del 17 de octubre, tan extraordinaria para modificar el rumbo de nuestra historia, pero bueno, ahí está, comienzan los fulgores de una gran figura, que es Evita. Y Evita, que no era feminista, obviamente, no tenía ninguna práctica ortodoxa de feminismo, más bien tenía algunos preconceptos, pero siempre diré lo mismo, no importa el rótulo, lo que importa es que Evita tenía un sentimiento fundamental. Nunca abdicó de dos posiciones fundamentales en su intuición política extraordinaria. Nunca abdicó de su condición de clase, de origen de clase, y nunca abdicó de ser coadyuvante fundamental en la progresión política, social y cultural de las mujeres. Esas dos cuestiones son fundamentales. Aunque no fuera una feminista, obviamente, de folletín, no lo era. Pero, como dijo Magdalena hace un rato, lo importante es lo que se hace. Entonces, ahí ella perseveró. Miren, si se analiza la Fundación Eva Perón, se verá que los dos sujetos dominantes en la atención de la fundación, finalmente son les niñes, sí, les ancianes también, pero les niñes y las mujeres de los sectores populares. Entonces, tenemos allí una saga extraordinaria que significa que en 1947, ahora estos días se cumplió un nuevo aniversario,
En septiembre se consigue la ley. Evita tenía una intuición tan enorme que se dijo a sí misma, yo a esto lo voy a acompañar de cerca. Y le había dicho, había ido a Europa en ese viaje que hizo en el 47, pero le había dicho a Colom, que era el presidente de la Cámara, que no trataran el proyecto del voto, sino al regreso de ella. ¿Por qué? Porque quería ser una supervisora bien vigilante de que no hubiera ningún trastorno a último momento, que no hubiera ninguna posibilidad de poner algún obstáculo a la ley. De modo que en septiembre ella hace un gran acto público, ahí en el Congreso, un acto del cual hablamos poco, pero fue un acto enorme, con muchísimas mujeres. Ella había hecho un recorrido por los sindicatos para movilizar a las mujeres en torno del voto, etc. Y bueno, una vez que se sanciona la ley, es promulgada desde los balcones de la Casa de Gobierno, en un texto precioso, memorable, que por ahí se escucha a menudo, el mensaje de Evita a las mujeres que se han reunido en la plaza, y dice algo que llevamos con nosotras el laurel de la victoria, ¿no? Y ahí hay una rápida mención a las luchas que quedaron atrás. Hay un momento en que Evita recuerda todas las luchas por el sufragio. En fin, luego de esa gran conquista de derechos, obviamente hubo cambios notables en la sociedad argentina, los voy a hacer mucho más rápido, evidentemente trastornos fundamentales, ¿no? Como los que se pasaron, la proscripción del peronismo, etcétera, y una vibración muy particular en los años 60 y 70 en torno de transformaciones urgentes para nuestra sociedad. Las que éramos jóvenes estábamos detrás de esas transformaciones urgentes, sobre todo porque estábamos muy preocupadas en la época por el modelo angular no igual que había, de la desigualdad que había prosperado, la desigualdad que había prosperado después de la caída del peronismo. Entonces hubo una enorme agitación social, ¿no? Pero las que éramos jóvenes estábamos muy preocupadas por los términos estos de resolver esas cuestiones y no éramos feministas, más bien pensábamos que se trataba de una cosa, que se trataba de un movimiento muy individualista, etcétera, una forja muy absurda de sentimientos. Luego vino la borrasca total en este país, el terrorismo de Estado, que ustedes ya saben, el siniestro producido de esos años de la dictadura feroz, 30.000 desapariciones y el hecho de que muchas tuvimos que salirnos al exilio. Y en el exilio, las que pudimos tener exilios, sobre todo que nos permitieron cuencas importantes de no información y demás, todas las que salimos nos volvimos feministas en el exilio. Descubrimos en esa oportunidad que nos faltaba una asignatura básica. Y la asignatura básica que nos faltaba era eso, comprender que la primera desigualdad humana había sido históricamente la desigualdad entre los sexos, la primera desigualdad, y que sobre esa desigualdad después se inscribieron todas las desigualdades restantes. En suma, volviendo, y también un ejemplo extraordinario de lo que era la fortaleza de las mujeres, en salvar una cosa estúpida que se pensaba en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, que las mujeres eran más débiles, que las mujeres eran solamente un puñado de emoción, que efectivamente durante el siglo XIX se pensaba que teníamos una segunda inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones fueron puestas absolutamente así, ¿no? De un modo tajante y definitivo en la encrucijada que significó que este país le hiciera frente a las dictaduras, esa dictadura tan brutal. ¿Con quiénes? Con madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Entonces se imagina, ¿no?, la desmentida acerca de las ridículas formulaciones estereotipadas sobre las mujeres. Quiero ir rápido y decirles que, claro, con la reconquista de la democracia y demás, el peronismo siempre había tenido una enorme relación con militantes mujeres, porque efectivamente el peronismo fue el que había llevado en 1951, al momento de la primera votación de las mujeres, se incorporaron al Congreso más del 25% de mujeres, con lo cual había una larga tradición, y además una larga tradición, ¿cómo decirlo?, de cierta amigabilidad en el cauce de la política con la condición de las mujeres. Y además Evita significaba una especie de, ¿cómo decirlo?, de contrapartida total respecto de las presunciones ridículas acerca de las mujeres y la política, ¿no? Porque Evita fue además quien pudo abstencionar lo más que se pudo una cuasi feminización de la política en nuestro país. Cuasi feminización, cuasi, pero consiguió. Murió muy joven, lamentablemente, de modo que... Y ahí una vorágine de derechos. Desde la reconquista de la democracia, una vorágine de derechos gracias a la acción feminista, que todavía seguía siendo un feminismo en el que participábamos grupos de mujeres que en general, volvían un poco sobre el viejo encuadramiento. Éramos, muchas de nosotras, bueno, habíamos podido cruzar la universidad, y no solamente hacer la universidad, sino, en fin, un posgrado, como fue el caso mío, que pude hacer en Brasil, etcétera, y contingentes que tenían que ver sobre todo con cierta cultura letrada, todavía en los 80 y en los 90. De cualquier manera, fueron esas urgencias feministas las que cambiaron la fisonomía, las primeras fisonomías de nuestras leyes. La modificación del Código Penal, por ejemplo, para hacer lugar, voy a recordar que los delitos contra la sexualidad se llamaban delitos contra la honestidad. Fíjense ustedes, los delitos contra que tenían orígenes, que estaban caracterizados por semejante situación violenta, delitos contra la honestidad. Se pasaron a llamar como deben llamarse, delitos contra la integridad sexual de las mujeres. Y así una serie de modificaciones, la ley de divorcio vincular, desde luego tenía mucho significado para las mujeres. La patria potestad compartida. Bueno, perdón, el divorcio vincular había sido sancionado por Perón y había sido erradicado mediante un decreto de suspensión sine die en 1956. La patria potestad había sido conseguida por la Constitución de 1949, y como la Constitución se evaporó en el aire, entonces ahí también se fue la patria potestad compartida. Esos derechos vinieron entonces a tono con la militancia feminista. La primera ley contra violencia doméstica, porque la violencia, ahí quiero decirles algo, las feministas estas, que nos hicimos tales en los 80, en los 70, de los 70 para acá, abrevamos en un feminismo que no tenía nada que ver con aquel feminismo de nuestras ancestras, nada que ver. Nuestro feminismo abrevaba primero hubo teoría feminista, antes no había, epistemología feminista, antes no la había. Y además, una cuestión que a mí me gusta siempre decir de manera económica, pero que me parece que suscita, que es una síntesis, y que suscita, me parece, el significado enorme de eso que se llama feminismo de la segunda ola, que es el feminismo en el que evidentemente nos convertimos. ¿Y saben qué quiere decir en términos muy, muy económicos, pero en conceptos muy sintéticos? Las mujeres, las feministas, decidimos recuperar nuestros cuerpos. Las feministas recuperamos nuestros cuerpos. Los recuperamos de los sentidos brutales de la violencia patriarcal, de todos los sentidos. Recuperamos el derecho al deseo, que las viejas feministas ni por asomo tenían.
recuperamos el derecho a identidades, recuperamos el derecho. Quiero decirles algo, no hay una mujer o no hay una sola condición femenina. Hay múltiples condiciones femeninas. Me gustaría también asegurarles que en cada mujer hay múltiples mujeres. Cada una de nosotras es portadora de un haz de mujeres. Y ustedes saben bien lo que quiero decir. Somos múltiples mujeres dentro de nosotras. Entonces, decirles que bueno, que los cambios se aceleraron notablemente con el advenimiento del siglo XXI. Y ahí sí, preocupaciones cada vez más claras respecto de lo que debía ser la educación, de cómo debíamos cambiar la educación. Ahí se plantearon cuestiones fundamentales que tenían que ver con cómo demoler al patriarcado desde la niñez, pero no hemos podido todavía articular, evidentemente, nuevos programas de formación entera, integrales, ¿no? Todavía reclamamos que la formación docente tenga una malla curricular que incorpore desde el vamos lo que hoy llamamos perspectiva de género, ¿no? Necesitamos una nueva formación docente, que no sea solamente que estas cuestiones no se traten, en el momento que se trata ciencias sociales. No. En el momento que se trata química, en el momento que se trata biología, porque efectivamente estamos muy seguras de que el problema no es biológico ni es natural. El problema de la discrepancia de derechos que ha habido y que hemos ido ganando tiene que ver con las fórmulas socioculturales, relacionales en las que vivimos. La sociedad ha construido esos estereotipos, el patriarcado se ha erigido como formulador de los estereotipos, de lo que debe ser una mujer y lo que debe ser un varón. El patriarcado ha dominado sustancialmente nuestras vidas, pero siempre me gusta decirles a los varones, a les varones, que piensen muy bien cuánto han pagado por la jerarquía que ganaron, cuánto han pagado por ser usufructo de nuestras, cuánto pagan para una idea de desempeño masculino, cuánto se paga por una rotulación que obliga a un determinado folletín de cumplimiento de lo masculino. ¿Cuántos varones han padecido tantísimas humillaciones por efectivamente estar en diáspora respecto de la sexualidad? ¿Está claro? Entonces, me gustaría decirles que a menudo hablamos de la dialéctica del amo y el esclavo, y el problema pavoroso de la humanidad es la esclavitud, pero el problema que más indignifica a la humanidad es la situación de amo. Ese es el problema, ser amo, ser dominador, ser sometedor. Entonces, esto es una invitación también, las feministas invitan fuertemente a los varones a que sí lo decimos en términos de deconstrucción, que piensen cuán pesada es su mochila, que nos obliga a determinadas conductas, derroteros, etcétera, 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 etcétera. No quiero terminar sin decirles que efectivamente las últimas conquistas han sido cada vez de mayor escala, ¿no? Tuvimos la 26.485 allá por el 2010, luego hubo otra notable situación que permite la libertad humana en términos la libertad de amar a quien efectivamente la posición afectiva, erótica y sexual quiere, no a la que regula, vaya a saber qué ordenamiento biológico. La biología no es un destino, la biología no puede darles normas a la vida, como decía un extraordinario epistemólogo francés. Entonces, la ley de matrimonio igualitario fue un paso enorme en nuestro país de derechos. Y luego, en 2012, la ley de identidad de género, ¿no? Que es un paso extraordinario, que ha puesto a nuestro país, digo, a la vanguardia de la situación estatutaria de ciudadanía. Esto de que el paso gigante de Argentina, que ha sido imitado por muchos países. Yo voy a recordarles que hasta la aparición de la ley Micaela,
el bien principal de exportación de la Argentina no era la soja. El bien de exportación principal de la Argentina es la ley de identidad de género, y más recientemente la ley Micaela, porque son bienes fundamentales que la Argentina ha lanzado, obviamente como proyecto más universal de reconocimiento de la dignidad humana. Y hay hoy una expresión de imitación de la ley argentina en algunos países. ¿Sabían ustedes esto? De la misma manera que se está queriendo también, sobre todo en América Latina, imitar a la Argentina con ley Micaela en cada país. Y para ir cerrando ya, quiero decirles que efectivamente la ley ESI tuvo un significado y tiene un significado fundamental en términos relacionales, vinculares de género y de autoconocimiento, que debe ser ahora está en el espíritu de este cambio de época, un reverbero fortísimo de la ESI en todo y cualquier momento del sistema educativo. Todo y cualquier momento del sistema educativo tiene que contener la posibilidad de una información de educación sexual integral. En suma, también modificamos el Código Penal dando lugar, no dice femicidio ni feminicidio, pero saben que la Argentina también ha maximizado las penas relacionadas con los homicidios por causa de género, por causa de orientación sexual, por causa de odio sexogenérico, por causa de odio racial. Todo eso lo dice el artículo 80 del Código Penal. Y finalmente hemos acertado con, como decía, la ley de interrupción voluntaria del embarazo en plena epidemia, en plena pandemia. Y yo diría 2 o 3 cuestiones más. La ley de cupo trans, que se sancionó hace poco, la ley registral a la que ya me referí, de no binaria, y lo que ha pasado, digo, con la ANSES, voy a repetir esto, lo que puede llegar a pasar con el proyecto Te Sumo, y bueno, y creo que quedan por delante modificaciones muy, muy importantes. Modificar el mercado laboral para que las mujeres ingresen, permanezcan y tengan ocupaciones, las que se quieran, las que efectivamente para las que haya capacitación. La segunda cuestión es un set de reglamentaciones y hasta de leyes que tienen que ver con los cuidados, porque haya cuerpo femenino para cuidar. Ahora, saliendo de la pandemia, se esperan tasas de sobrevivencia notables. Hay una expectativa de sobrevida notable. Ya los chinos están hablando de más de 100 años, ¿no? Hay una leve diferencia para los varones, lamentamos mucho todavía. En ese punto hay un diferencial a favor nuestro, pero bueno, en algo, por lo menos, en algo, en fin, pero aspiramos desde luego que puedan tener la misma expectativa de vida. Y desde ya abono fuertemente la idea de una completa rectificación de la malla curricular de la formación docente. Porque sin esa rectificación de la malla curricular de la formación docente, no podrá habilitarse a los docentes a que hagan una experiencia de trabajo con les niñes, con les adolescentes, en donde el régimen igualitario de los géneros sea vigoroso en todo y cualquier momento de la enseñanza que transcurre, desde el preescolar hasta terminada la escuela media. Pero además quiero decirles, ojalá también esto se aplique en el propio modelo de formación universitaria, que no crean ustedes, todavía está muy lejos de adherir fuertemente a la perspectiva igualitaria de les géneros que queremos. Bueno, hasta aquí he llegado. Preguntas, cuestiones, a las órdenes.
Perdón, Gracias, me he omitido en algo. Tenemos una tal tradición de politización de las mujeres y de militancia, que este es un país que también se da el lujo de haber tenido 2 veces a una presidenta mujer, ¿eh? Y con esos extraordinarias muestras de conducción, coraje y convicción que obviamente sigue mostrando Cristina Fernández de Kirchner. y que bajo su mandato también, digo, esto Dora, lo último que decís, Así es. hoy justamente se cumplen los 15 años de la sanción de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, Se cumplen ¿no? 15. Justo esta semana, digamos, a 15 años de algo que fue una legislación que fue de vanguardia para todo el continente. Acá te cuento que en la diplomatura, en este último tramo, estamos justamente profundizando algunas nociones en relación a la ESI, en relación a la primera infancia. Y ahí hay alguien que levantó la mano, si no me equivoco, para hacerte una pregunta. ¿Te parece que hagamos 2 o 3 preguntas Sí, y vamos dando vamos. cierre? Porque no escribieron mucho en el chat, me parece que quieren preguntarte a vos directamente. No, mucho, Creo que mucho. Sí, decime. No. Bueno, a ver, No hay preguntas, hay comentarios. hay comentarios, pero alguien tenía la mano levantada, si quiere hacerle alguna pregunta. Sí, había una manito levantada por ahí. Me la han bajado, me parece. Carolina, ¿era Carolina? Sí, era yo, pero en realidad eran aplausitos que puse. Eran aplausitos, Bueno, qué suerte. Gracias, Carolina. Bueno, es que nos dejaste sin palabras, Dora, porque has hecho como un recorrido histórico con tanta naturalidad y con tanta claridad que para nosotras, al inicio creo que no lo dije, pero realmente es un gusto enorme, para nosotras sos una referente, poder pensar a las infancias, a la educación, a todo lo que hacemos en relación a profundizar la capacitación de quienes trabajamos en el campo educativo, contar con tu mirada, con que nos brindes un tiempo de tu tarde. Soy una señora muy vieja que tiene muchas obligaciones. Tiene muchas obligaciones en materia de estos saberes que han sido obviamente motivos de mi trabajo académico, de mi investigación académica y de mi militancia, todo junto, ¿no? Así que, y seguimos aprendiendo, ¿eh? Seguimos aprendiendo, ¿eh? Todavía falta muchísimo. Acá Maite Cabrejos hace una relación hermosa. Dice, hace unos años en mi sala estábamos trabajando sobre género y Marcelo, niño de 5 años, resumió, entonces mi cuerpo es como mi hoja en blanco, puedo hacer con ella lo que quiero. Maravilloso. Bueno, en esto tiene que inspirarse la transformación curricular que estamos reclamando. Porque si se audita bien a las niñas, ahí están los vertederos que originan. Estas son las cuestiones que deben efectivamente ser los ejes, guías y ejes en la transformación curricular. Bien, ahí Dora, acá para nosotros... Ahí dice Gisela que hace 2 semanas leí su material en el CBC. ¡Ay! Bueno, muchas gracias. Muy interesante, dice. Bien, no sé si se me escucha, ¿se escucha? Sí, se escucha, Clau. Te escucha, bueno. Claudia. No, hay 2 cositas como para que nos quedemos pensando, ¿no? Porque en principio, digamos, como siempre, un orgullo, un lujo poder escucharte, Dora, y todo lo que siempre nos vas aportando, porque la verdad es que es como dijo Magdalena al principio, ¿no? Como un faro que nos guía hacia dónde y desde dónde, y sobre todo eso, ¿no? Digo, ese reconto que pudiste hacer, que nos hace pensar desde dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Fundamentalmente, digo, como docente y seguramente en nombre de muchas de las compañeros que están en este momento escuchando, digamos, lo que nos queda como pendiente y como pensar estas cuestiones de cómo atravesar, ¿no? los diseños curriculares,
que en los últimos años vienen teniendo, digamos, un montón de modificaciones y un montón de valoraciones respecto a los aportes que los feminismos vienen haciendo, pero digo, nos queda ese desafío, ¿no? Nos queda ese desafío, y particularmente en Avellaneda, y tomando lo que planteaba Magdalena al principio, ¿no? Porque por un lado, escucharte a vos nos hace pensar en estas cuestiones que son tan necesarias y tan urgentes, y a su vez, escuchando a Magdalena, y sobre todo teniendo este páramo que es Avellaneda, porque es eso, es una especie de oasis, no... Yo quiero decir que es uno de los pocos distritos del conurbano que cuenta con jardines maternales, con 16 jardines maternales municipales, que son funcionales a las necesidades de nuestras vecinas, de nuestros vecinos, pero que además, digamos, están pensados desde una política pública integral, porque, digamos, esta política pública de la primera infancia está atravesada por la salud, por la educación, por el deporte, por el Observatorio Social de Políticas Públicas, que incluye incluso, digamos, el área de las mujeres, géneros y diversidades, y está atravesada integralmente. Entonces digo, por un lado nos queda el desafío de pensar cómo interpelar esos diseños curriculares, cómo aportar, y esta diplomatura justamente viene a eso, ¿no? Viene a como interpelar lo curricular, pero además, digo, poder llevarlo a lo concreto, como planteaba Magdalena, en lo real, porque la verdad es que bueno, como bien sabemos en el peronismo, mejor decir que es hacer, y entonces claramente estos jardines y estas posibilidades que tenemos de incorporar todo lo que vamos aprendiendo en nuestras prácticas nos hace pensar en una política pública de muchísima calidad para nuestros niños y niñas. Así que bueno, eso, no quería dejar de destacar esta cosa de la cuestión de pensar, repensar, reflexionar, pero además de poder llevarlo en lo concreto a una realidad como la que tenemos en Avellaneda. Muy bien dicho, Claudia. Yo creo que hay que experimentar a nivel situado, ¿no? El conocimiento es situado, la experiencia tiene que ser situada. Hace mucho tiempo que proclamo la necesidad de hacer inclusive algunas experiencias en tono, ¿cómo decirlo?, de cierta prescripción piloto, para ver qué ocurre, y que no hay que tenerle miedo a esas situaciones inaugurales que pueden tener efecto demostrativo más tarde, pero por ahí comenzar con alguna experiencia nodal piloto. Yo no me he referido, y pido disculpas, a algo que efectivamente está significando un cambio, un giro enorme en lo que podrían ser los modos vinculares de los feminismos, y es la aparición de los feminismos populares, que han trastocado las lógicas organizacionales, las composiciones de clase, las composiciones de las culturas relativas a muchos grupos sociales, y que están significando obviamente hoy una amalgama que va y que llega hasta no solamente los barrios, las comunidades más apartadas, las más negligenciadas, etcétera, sino también nuestros territorios aborígenes primitivos, ¿no? Nuestros pueblos originarios, nuestras naciones originarias, que tienen todo un despertar, cuyas mujeres están despertando también a consideraciones antipatriarcales. Y esto me parece que es lo que hay que decir, que hay expresiones, muchas expresiones de los feminismos teóricos en las que podemos enrolarnos, entrar, salir, hay una enorme cantidad de teoría en torno al feminismo, pero que hay puntos de convergencia respecto de este nuevo estado que tiene la arquitectura feminista popular. Es un nuevo estado. No hay feministómetro, no hay a ver cuán feminista sos, te voy a marcar a ver cuán no. Eso no existe más. No hay hegemonía. Puede haber algunas voces más escuchadas, pero no hay ninguna situación, no se presume, nadie puede presumir que hegemoniza el campo de los feminismos. Y eso me parece que son conquistas notables, porque también los feminismos, digo, han ido abarcando cada vez más, y sobre todo en nuestro país, esto es lo que quiero decir,
En América Latina en general no hay una experiencia fortalecida de feminismos conservadores, reaccionarios, no la hay. En general podemos tener discrepancias respecto a algún punto de vista u otro, pero nuestros feminismos son, en todo caso, feminismos que están muy articulados con lo popular, con las necesidades, y está con mucho sentimiento respecto de la reivindicación de la igualdad humana. Entonces son feminismos preocupados por, sobre todo, y nocionalmente por las más pobres, las más castigadas, las menos favorecidas, las que tienen menos oportunidades, las que tienen que hacer tantísimas tretas para ver cómo, y además, sobre todo saliendo de la pandemia, se ve más cómo la altísima exposición al riesgo de todas las necesidades no cubiertas por parte de, sobre todo, de las mujeres. Entonces ahí hay una preocupación muy importante, creo, que tienen los feminismos del asfalto. Los feminismos del asfalto están muy preocupados por los feminismos de las calles sin asfalto, de los barriales. Eso es una cuestión que nos caracteriza bastante a la mayor parte de las feministas en nuestro país. Esto lo quisiera decir. Bien, sí. Y un abrazo muy empático a toda la diversidad sexual. La otra gran cuestión, que hay una gran reivindicación de las posiciones identitarias, las que se quieran. Esto que vos resumiste también en el medio de tu intervención, esto de la biología no es destino, ¿no? La biología no es destino. La biología no es destino, acá tuvimos también el acompañamiento de Gaby Mancilla, de Marlene Guayar, que nos aportaron. La Gaby sabe mucho de esto, ¿no? Y un poco estamos todas removiendo todas estas nociones por las que estamos todas atravesadas, ¿no? Porque así es. Nos hemos criado nosotras, nuestras niñas también vivieron en un mundo en el que sí, la biología era un destino, y hoy tratamos de desandar ese camino, y con esta mirada que vos planteabas, ¿no? De reconocer los feminismos, las miradas, reconocer la necesidad de teorizar y de reconocer todo el conocimiento conceptual que hay en los feminismos populares, ¿no? Que en definitiva son los que en la pandemia incluso gestionaron la vida de un montón de barrios populares que ningún gobierno quizás de los mejores países del primer mundo, ¿no? Podemos también reconocer esa capacidad no solamente práctica, sino también teórica de esas experiencias. Y así es, así es. Como dice ese niño Marcelo, que sin haber leído tanta teoría, llegó a la misma conclusión que teoréticamente hacemos, ¿no? Biología no es destino, mi cuerpo es como una hoja en blanco y puedo hacer con ella lo que quiera. Es hermoso esto, lo voy a adoptar, voy a adoptar. Por supuesto, sí, encantada. Ah, muy bien, vos sos la depositaria de este bellísimo, de esta bellísima conclusión. Fue como una síntesis de un montón de cosas que uno a veces quiere explicar y se pone a explicar a los chicos, y las chicas lo tienen mucho más claro en realidad. Exactamente, sus preguntas ya son conmocionantes, y las conclusiones son más conmocionantes. Bueno, no sé, Jessy, ¿cómo hacemos? Claudia. Bueno, te vamos a liberar, que estás como con un montón de ocupaciones, y te agradecemos un montón este momento de reflexión junto a nosotras y nosotros. Para todas las que, algunas se conectaron más tarde y demás, pueden consultar en el canal de YouTube de Pantalla Avellaneda y también de la Universidad Popular de Avellaneda. Ahí va a estar cargada la clase como siempre, y en los Classroom también. Hoy un montón de gente seguramente no pudo acceder debido a los problemas de conectividad, pero de todas maneras, pese a toda la caída de los sistemas del mundo, acá estamos. Acá estamos. Esta clase, esta diplomatura. Para mí que el patriarcado informático quería cancelarnos, pero no pudo. Bueno, a Magdalena un abrazo constrictor, lo mismo que a ustedes.
Claudia, Jessy, Carola, que la organización y el conjunto enorme, bello de la audiencia. Un abrazo muy grande. Lo mejor está por hacerse, hay que pensar en términos optimistas, porque si no, no avanzamos. El optimismo de la voluntad es fundamental para la acción humana. Así que les abrazo muy, muy, muy fuerte, adelante con las convicciones, y abajo con las desazones, ¿ok? Muchas gracias. Dora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y hasta todo momento. Abrazo grande, Dora. Un abrazo, como a mí me gusta dar, de esos que se llaman constrictores, como la boa, ¿vieron? Bueno. Fuerte. Bueno, muchas gracias Dora, y muchas gracias a todas, todes. Nos estamos encontrando en el Classroom y próximamente, en muy breve, vamos a tener más información sobre la entrega de diplomas y la finalización ya formal de esta diplomatura. Muchas gracias y nos estamos volviendo a encontrar en breve. Recording stopped.